¿Cómo estás? Si no me conoces, me llamo Bruno y si estás en los primeros años de carrera y te cuesta sacar buenas notas, te quiero contar cómo terminé mi primer año de ingeniería con promedio de 9.11 sin tener que vivir encerrado y sin salir de casa estudiando. Estas fueron mis notas por si te interesa y los tres pasos en orden que yo seguí fueron: primero, estudiar menos para probar más; segundo, hacer que los otros estudien por vos; y tercero, ignorar al profesor en clase. Al final del video quiero contar cómo aplicar todo esto mismo hoy para que apenas termine ya puedas empezar a sacarle provecho a toda esta información. Y aparte te voy a regalar mis sistemas y recursos para que sea todavía más fácil implementar toda esta información en tu vida diaria. Entonces, yendo al primer punto, estudiar menos para probar más. Y todo esto se basa en el concepto de que más horas de estudio no equivalen a una nota más alta. Y es algo que no te puedes olvidar y que así funciona. Capaz suena contraintuitivo, pero si vos te das cuenta, si no fuera así, si fuera una relación lineal, nunca te podría sacar más nota que alguien que estudió más que vos. Y estoy seguro que te pasó que alguna vez estudiaste menos que un amigo y te fue mejor, o conocés gente que regularmente estudia menos que vos y le va mejor. Y esto se fundamenta en cómo funciona la memoria. Cuando vos recordás algo, cuando vos te enseñan algo, podemos interpretar esa retención de la información en un gráfico a través de lo que llamamos la curva del olvido. Como ves en la línea azul, cuando vos te cuentan algo, tu retención de esa información es alta. Te la acordás por completo. Por ejemplo, si te cuentan la fecha de fallecimiento de un prócer, cuándo murió Belgrano, te vas a acordar ese día perfectamente. Pero conforme pase el tiempo, una semana, 2 semanas, 3, te vas a ir olvidando hasta finalmente no acordarte para nada la información. Y esto es porque el cerebro la clasifica como algo no importante. Pero no lo clasifica así porque sí. Vos no te acordás del nombre de tus padres porque tu cerebro sepa que es algo importante, sino porque la usás constantemente en el tiempo. Esa información es constantemente traída de vuelta por vos para usarla en llamar a tus papás o para escribir el nombre o para cualquier cosa. Pero en cambio, la fecha de fallecimiento de un prócer que capaz te dijeron en primaria, nunca más la volviste a usar excepto para algún examen en aquel momento, y por eso el cerebro la clasificó como algo que debería olvidar. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que nosotros podemos aprovechar cómo el cerebro clasifica la información importante para recordar la información que nos convenga a largo plazo. Y esto es en base a la repetición. Cuando vos repetís y traes a tu vida, a tu mente, una información, el cerebro aplana esta curva del olvido y por ende la recordás durante más tiempo. Como puedes ver en las curvas moradas, en la primera repetición la curva se aplana un poco, en la segunda más, en la tercera más, y en la cuarta, y en la quinta, y así hasta que sea una información que recuerdes durante mucho tiempo o incluso durante toda tu vida, si es que constantemente es una información que utilizas. ¿Cómo puedes aplicar todo esto? En lo que es la space repetition, la famosa técnica, pero de forma práctica, que es básicamente priorizar siempre la frecuencia antes que el volumen. O sea, en términos de gimnasio sería: conviene ir más veces por semana que cada vez que vas a hacer muchos más ejercicios o más series. Para que te des una idea mejor, pensá en la aplicación de Duolingo. O sea, una aplicación, una empresa billonaria que gana millones todos los años y que está en millones de celulares, probablemente incluso hasta el tuyo, que se basa en este mismo concepto de estudiar un poco, de aprender un poco todos los días. Ellos saben que si te pusieran un examen, una práctica de 4 horas, no la harías, porque no tenés adherencia. Quizá lo haces una vez y hasta ahí, porque no es algo que puedas mantener en el tiempo. Y además que no aprendes tanto como si son 4 horas esparcidas a lo largo de 2 semanas. 15 minutos, 10 minutos todos los días. Entonces, este sistema tan efectivo es lo que hace que la aplicación te permita pasar de cero a tener un buen nivel en casi cualquier idioma, aprendiendo un poquito todos los días e incentivándote con rachas y desafíos diarios o semanales para que siempre saques un poco de intención en recordar esa información para aprender el idioma. Como yo lo apliqué en mi día a día, era con mi calendario que usaba como habit tracker para todos los días asegurarme que estudiaba un poco. Entonces, de esa manera, si yo todos los días estudiaba aunque sea un poco, sabía que cuando llegue la época de exámenes, más, o sea, si lo hacías desde el principio de la cursada, para cuando llegue esa fecha, yo iba a saber bastante más que si no lo hubiera hecho y me iba a ahorrar muchísimas horas de estudio estando más tranquilo, recordando más temas y sobre todo sin comerme la cabeza sabiendo que yo todos los días hice un poco para recordarlo, y todo ese efecto compuesto de estar todos los días como trayendo a mi mente la información que tenía que recordar va a hacer que sea mucho más fácil estudiarla después. Entonces, la clave es precisamente eso, las microdosis diarias. Traído al estudio sería tan fácil como estar 40 minutos todos los días. 40 minutos no es mucho, es más, no es nada. Y es muy fácil de hacer. Estar 40 minutos todos los días, la misma hora, el mismo lugar,
concentrado, estudiando, si lo haces todos los días, incluso los fines de semana. Para cuando llegue la época de parciales, vas a estar mucho más cómodo con la materia, vas a acordarte gran parte del temario y lo que todavía no recuerdes del todo va a ser mucho más fácil de estudiar. Entonces, suponiendo que vos tenés un parcial el viernes, ¿cuáles son las dos opciones que tenés? Podés estudiar 4 horas los 2 días anteriores, o sea, 4 horas el miércoles y 4 horas el jueves. ¿Y qué va a pasar? Vas a estudiar primero un montón de horas. Mucho más que si hicieras esta otra técnica o esta otra opción que te voy a mostrar después. Requiere una mayor fuerza de voluntad porque tienes que estar 4 horas sentado y o 4 horas reales. No estoy hablando de 4 horas en general, porque 4 horas de estudio real son unas 5 o 6 horas sentado. Porque entre medio, no sé, te armas un mate, comes algo, vas a tomar agua, vas al baño, te distraes. Y por cosas de cómo funciona la vida, te vas a terminar expandiendo ese tiempo de 4 horas en mucho más. O sea, 4 horas de estudios reales no son 4 horas fijas, es mucho más tiempo. Entonces, aparte requerís una mayor fuerza de voluntad, aprendés mucho menos, por esto que dije de la repetición espaciada, no te aprovechás de este concepto de con el tiempo repetir y traer a la mente estos conceptos que tenés que acordarte para que se te integren más en la mente, no lo estás aprovechando y te da mucho más estrés porque estás más apurado, tenés menos tiempo, haces todas las apuradas y en general terminas estudiando más tiempo, aprendiendo menos y obviamente sufriéndola mucho más. La otra opción, ¿cuál es? Estudiar 40 minutos cada día la semana anterior. Que sin hacer el cálculo, creo que son 4 horas y pico. O sea, estás estudiando casi la mitad. Estás aprendiendo mucho más porque te apalancás de este concepto de la space repetition para acordarte mucho mejor de todas las cosas que estudias. Y además tenés menos estrés, estás más tranquilo y tenés más tiempo para saber que si no llegás, podés siempre estudiar un poco más los últimos días y no solo 40 minutos. Además de que te deja tranquilo que vos estudias 40 minutos y terminas por ese día. Haces 40 minutos bien concentrados con un cronómetro, pensándola sin distraerte y si te distraes, pausas el tiempo para seguir después, que van a ser tan de buena calidad y tan constante que te vas a aprovechar de este concepto de cómo la mente funciona y además que lo vas a hacer de manera mucho más sencilla y con mucha más adherencia a lo largo del tiempo porque es 40 minutos y te desocupas. Entonces, pasando al segundo concepto, hacer que los otros estudien por vos. ¿Por qué este segundo paso me parece tan importante? Porque yo creo personalmente que tu grupo de estudio es el factor más importante para determinar tu nota a fin de año. Capaz en un examen puntual, tener o no un buen grupo de estudio no te define la nota. Pero yo creo que a lo largo del año y más a lo largo de la carrera es el factor número uno que hace que alguien que tenga que recursar o quedar libre en varias materias o que promocione todas. Y por el simple hecho de, como yo lo llamo, el apalancamiento cognitivo que tenés cuando estás en un buen grupo. O sea, si vos te das cuenta, tenés, por ejemplo, vos y 2 amigos más, y sumás las horas de estudio que estudian cada uno, suponiendo que todos estudien más o menos una buena cantidad de horas, normal, nada excesivo, pero que son responsables, vos tenés a tu disposición las horas de estudio tuyas, pero también las de ellos, porque así como vos estás estudiando temas, ellos también están haciendo y probablemente sean otros, sean distintos, o se les dé mejor otras cosas. Entonces vos te puedes aprovechar de eso para decir, yo tengo, no sé, a Miguel, por ejemplo, que sabe tal materia, que sabe álgebra, y yo sé más otra materia, sé más física, y nos podemos ayudar para yo aprovecharme de todas esas horas que él invirtió en esa materia, que además se le da mejor, que me explique a mí, y yo aprovechar que a mí se me da mejor esta materia, y que estudié más horas, o que estudié más, no sé, otra materia, aunque no se me dé bien, que él no estudió, para explicársela. Y además, explicar es una de las mejores formas de aprender, porque tenés que entender un concepto y además te ayuda a retener mucho mejor la información porque, como vimos anteriormente, estás sacando la información de tu cabeza. Por lo que una manera muy inteligente de estudiar y de aprovechar esas horas es permutar estratégicamente qué estudia cada uno y las horas de estudio que tienen todos de tu grupo. No hace falta que sea algo explícito, pero de manera implícita vos te das cuenta que si alguien estudia mucho una materia y otro estudia mucho otra, pueden ponerse al día mucho más rápido que si estudiaran individualmente y aprovechar al máximo las horas de estudio, no solo tuyas, sino de los otros. Entonces, para que tengas un ejemplo, a mí lo que más me costó este primer año fue más o menos la programación en general. La materia que teníamos, que era algoritmo de estructura de datos, si bien no la odiaba, ni era imposible, no era algo que disfrutara tanto. O sea, no sé por qué no se me daba tanto y como que nunca tenía ganas de estudiar eso. Y en general tenía mucha fricción para aprenderlo. Tenía 2 amigos que sí se les daba muy bien y sí les gustaba más la materia y podían explicarme mucho mejor todos los temas que yo no entendía y cómo estudiarlo que lo que hubiera hecho yo si lo estudiaba por mi cuenta. Mientras que yo por mi parte capaz se me daba mejor otra materia y estudiaba más esa materia o veía más otros temas y podía explicarles a ellos que no la habían visto, no se les daba tan bien o no habían invertido tantas horas
para que todos nos beneficiemos de las horas de estudio de los otros. Entonces terminás apalancándote de tal manera que siempre tenés alguien que te explique las cosas que vos no se te dan tan bien o que no invertiste tantas horas, y vos podés hacer lo mismo con los otros. Y te aprovechás de que, como dije antes, explicar es una de las mejores formas de aprender y de retener información. Un ejemplo muy famoso de lo que puede ser el apalancamiento cognitivo es Apple. En sus orígenes, Steve Jobs era quien vendía, quien publicitaba, quien daba a conocer la marca, mientras que Wozniak era el genio que estaba atrás del hardware. O sea, no es que los dos hacían las dos cosas, sino que cada uno se especializaba en la suya y se apalancaba de los conocimientos y el talento que tenía el otro en su área de expertise para sacar adelante una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, mientras uno se encargaba de cómo funcionaban las computadoras, el otro las vendía, las marketineaba en general para llegar a ser lo que es hoy la cultura de empresa que es Apple, que te vende un estilo de vida como ningún otro. No tiene un mensaje tan fuerte que, si no fuera por Steve Jobs, que se dedicó exclusivamente a eso casi, quizás no estaría hoy en día donde está. Entonces, ¿cuál sería la versión práctica de todo esto? Primero, hacer una división de materias, aunque sea algo medio implícito, o si puede ser de manera explícita mejor. Y después hacer una puesta en común, a lo que se puede llamar método Feynman, que es básicamente explicar un tema. Pero eso no te preocupes. A lo que me refiero es, si vos sabés que vas a estudiar mucho una materia esta semana, preguntale a tu amigo, che, ¿vos qué pensás hacer o qué estás estudiando? Y capaz él te dice, mira, yo voy a estudiar álgebra. Y vos ibas a estudiar, no sé, física. Bueno, capaz después, el viernes, cuando se vean, el jueves o en algún momento, pueden hacer una puesta en común de decir, bueno, te explico esto, o decime por dónde empezar a estudiar. Entonces, se aprovechan de las horas de estudio del otro para hacerse más fácil la cursada y en general poder adelantar materias mucho más rápido. ¿Pueden también estudiar la misma materia los dos al mismo tiempo? Sí. ¿Pueden no decirlo? Porque yo con mis amigos no es que lo decíamos de manera explícita. Como te digo, era implícito, era medio que me aprovechaba, bueno, vos estás viendo tal, explícame, yo viste esto, te ayudo. Entonces, te aprovechás mucho más fácil. Si es de manera explícita, mejor. Pero en general, el concepto es aprovecharte de lo que saben tus amigos y lo que son buenos y hacer lo mismo con vos para que ellos te expliquen y vos explicarles a ellos. Por eso tenés dos opciones. Puedes querer hacer todo solo y negarte a colaborar y socializar, y va a ser primero muchísimo más aburrido, por lo que te puedes quemar mucho más fácil. O sea, estar con gente te da una energía, una vitalidad que prácticamente no te la da otra cosa, que te hace mucho más ameno cualquier experiencia, y más este tipo de cosas que suelen ser estudiar, que son medio pesadas, que no es algo que te puedas divertir mucho vos solo. Hacerlo no siempre con amigos, pero que tener integrado una parte social en eso te puede dar muchísima vida para hacerlo con más ganas y dar ese 100 que muchas veces hace falta y que si no das, capaz no llegas a probar o a la promoción y te hace falta. Segundo, que nadie te ayuda. O sea, como dije antes, tener amigos que sepan de un tema es como literalmente ir a un profe al que le puedes pagar. O sea, también no son un profe de la materia, pero invirtieron horas, invirtieron conocimiento y están puestos horas y horas todas las semanas como vos para aprender un tema que capaz, si vos no entendés tanto o no viste todavía, te pueden ayudar a dar un puntapié para darte un envión y que no solo lo aprendas más rápido, sino que te cueste menos. Y además, y esto me parece muy importante y muy infravalorado, se te pueden pasar temas, pero no solo temas, sino información en general de la cursada, de la facultad, de decir, bueno, yo no me enteré que se publicó que tal fecha hay que presentar tal documento, o que tal examen se pasó, o que este tema no entra, o que este tema sí entra y yo pensaba que no. Todas esas cosas que, capaz, si sos responsable, es poco probable que se te escapen, pero muchas veces estás distraído, o lo dijeron por un lado, o tu amigo se enteró por un amigo de él, y que tener un buen grupo de estudios, buenos contactos que sepan y que estén metidos también en el estudio como vos, puede hacer que nunca te falte, no sé, estar en la mejor comisión, o un archivo que se anda circulando, que tiene respuestas de tal cosa. Entonces, tener gente que esté metida y que te pueda pasar ese tipo de cosas y vos también puedas pasárselas a ellos es importantísimo. Y la otra opción es organizar tu grupo de estudio y conseguirlo si es que no lo tenés. Y bueno, y acá es todos los beneficios, todo lo contrario de lo anterior. Primero es muchísimo más divertido, o sea, no tengo ni que explicarlo, no hace falta que siempre estudies con amigos. Es más, tampoco lo recomendaría, o sea, para hacer una puesta en común sí, para aprender un tema desde cero no, pero en general poder charlar de los temas y poder debatir y que te expliquen y explicar es mucho más entretenido. Segundo, como dije antes, sumás las horas de los otros y te apalancás de todo lo que ellos saben y de lo que son buenos para que te lo expliquen a vos y vos hacer lo mismo con ellos. Y segundo, como dije antes, no te quedan estos temas sin estudiar, cosas que no te enterás, o oportunidades que se te pueden haber escapado porque justo no estuviste en ese lugar que tu amigo estuvo y escuchó. Entonces, para pasar al último punto, sería ignorar al profesor en clase. Y puede sonar medio raro, contraintuitivo, pero ahora lo vas a entender mejor. Porque muchas veces, como dice acá, es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estar en clase, como cualquier cosa,
tiene un coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad de estar en clase, muchas veces no te das cuenta porque estás haciendo algo productivo. O sea, estás yendo a clase, prestando atención y ahí está el tema. Muchas veces el profe no está explicando, llega tarde, está charlando, está viendo algo que vos ya entendiste o viendo algo que no es tan importante porque quizá el día siguiente rendís o mil situaciones más que ahora voy a ejemplificar con varias, en el que vos sabés que estás con el celular, ¿sabes? Lo sacás y te pones a hacer cualquier cosa o mirás el techo o te pones a comer y no estás aprovechando ese tiempo que vos te levantaste, te fuiste seguramente temprano si cursás a la mañana y fuiste hasta allá y estás invirtiendo horas que podrías estar aprovechando mucho mejor y que igualmente vas a tener que gastar, o sea, vas a tener que estar igualmente en la facultad. ¿Por qué no sacarle el mayor provecho para tener tiempo libre después? ¿A qué me refiero? A que si vos vas con la mentalidad de decir, quiero que mi trabajo termine cuando termine la clase, o sea, yo quiero terminar la clase y no hacer nada más en el día, o por lo menos intentar o aspirar a eso, vas a tener muchísimo tiempo libre y vas a aprovechar muchísimo mejor la cursada. Para ponerte un ejemplo, a mí lo que me pasaba era que yo iba a clase y todos estos ejemplos que te digo, que el profe ya explicó o no explica, o solamente lee el PowerPoint, o hace una pausa, o llega tarde o se va antes, ¿qué hacía yo? Y viciaba, sacaba el celular y ni me entretenía, o sea, era por no mirar el techo, porque la verdad no sabía qué hacer con las manos, estaba aburrido. Pero cuando me di cuenta que podía hacer otras cosas, me rescaté, que podría aprovechar ese tiempo, empecé a pensar cómo podía aprovechar todos estos tiempos muertos para sacarles el mayor provecho y no hacer todo esto que igualmente iba a tener que hacer, pero en mi casa, hacerlo en clase, para o tener más tiempo para estudiar, o tener tiempo para hacer cualquier cosa, para ir al gimnasio, para dormir, para cualquier cosa, pero aprovechar el tiempo que igualmente iba a estar en clase porque no iba a poder usarlo de otro modo igualmente. Entonces, ¿cuál es un increíble ejemplo que te puedo dar? El de Mark Zuckerberg cuando iba a Harvard. Él lo que contaba que hacía era, muchas veces tenía dos cuadernos. Uno donde tomaba apuntes de la clase y otro en el que estaba, no sé, boceteando ideas para Facebook, de interfaz, de, no sé, de mil cosas que él tenía que hacer en ese momento para sacar la aplicación adelante. Y además, que muchas veces ni siquiera iba a clase para quedarse trabajando en Facebook y directamente faltar. Lo que quiero que rescates es más el concepto de aprovechar el tiempo y no dejar de ir a clase, sino poder sacarle la mejor partido a cada hora que estás ahí. Entonces, para que lo veas de manera un poco más práctica, ¿a qué me refiero? A tener tiempo muerto activo, por llamarlo de una manera. Tiempo muerto en el que vos aprovechás para adelantar, resumir o resolver ejercicios. ¿Y esto cuándo puede ser? Por poner varios ejemplos, pero estoy seguro que a vos, mientras te estoy contando esto, ya se te ocurrieron un montón. El profe lee la presentación y no explica. O sea, para eso lo haces vos. Una vez que vos vas, te das cuenta, estás solamente leyendo, esto lo puedo hacer yo en mi casa. Mejor, te pones a hacer otra cosa y vos en tu casa vas a leerlo más rápido, mejor, más tranquilo. Y te podés, no sé, preguntar a Gemini cualquier cosa. Y si no entendés, siempre está el profe para que le preguntes después. Entonces, puedes aprovechar mejor ese tiempo. El profe va lento o ya entendiste ese tema, y esto pasa mucho, que se pone a explicar, por ejemplo, una materia práctica en física, por poner un ejemplo, un tipo de ejercicio que vos ya entendiste, que ya sabías hacer, o poner, si estás en primer año, capaz ya lo viste en el secundario, entonces vos ya entendés el tema. Podés capaz prestarte una atención por encima mientras vas, no sé, adelantando otra materia, haces el resumen de esta otra, o incluso de esa misma materia, ver otra unidad. Capaz la anterior no te entendiste bien, o la siguiente, querés ir adelantando, y como tenés al profe ahí, sí le podés preguntar, o sea, por más que estén viendo la unidad 3, y vos preguntás algo de la 4, te va a poder responder igual, no le va a molestar. O lo mismo si estás viendo algo de la 3 y le decís, che, profe, yo en la unidad pasada me quedé con tal cosa, no va a pasar nada. Incluso si vos no querés interrumpir, pues al final de la clase preguntarle. Entonces es muy buena la aprovechar esa misma materia para adelantar quizá otras partes de la materia, quizá de antes o después, porque o no entendiste o querés adelantar. También cuando el profe llega tarde o habla de otra cosa. O sea, muchas veces los profes se ponen a contar su vida, se ponen a contar, no sé, historias o cosas que no te interesan, o llegan tarde o se van antes. Ese tiempo obviamente vas a tener que estar en la facu, y aparte de tomarte un descanso, si estás al pedo y en vez de estar con el celular, podés ponerte a hacer todas estas cosas que te digo. Resumir cualquier unidad, cualquier materia, adelantar o hacer ejercicios, que igualmente vas a tener que hacer en tu casa. Y también, por último, muchas veces pasa que tenés algo más importante que estudiar. Capaz es jueves y vos mañana viernes rendís álgebra. Y en vez de estar viendo una materia que, está bien, todavía no entendés, pero no es tan importante, te conviene ponerte a hacer ejercicios para que adelantar un poco ahora en la mañana y después en la tarde en tu casa seguir y llegar mejor al examen. O sea, tenés que vos tener un criterio de decir cuál es el mejor uso de mi tiempo cuando estoy sentado. Porque ya que estás ahí, estás en un ambiente con pocas distracciones, con un profe delante que te puede servir, entonces pensar conscientemente qué es lo mejor que puedes hacer para aprovechar esas horas que igualmente ibas a tener que estar ahí para ahorrarte horas después en tu casa. Entonces tenés dos opciones. Atender al profe porque sí, porque hay que hacerlo, o usar el celular, que es lo que me pasaba a mí, lo que hace la gran mayoría.
Y ahí vas a desaprovechar las horas que tenés, porque vas a ir igualmente. Es muchísimo más aburrido porque ni siquiera te entretenés, o sea, no es que te puedes echar y ver una serie bien, no, vas a estar scrolleando sin sonido quizás, o sea, ni lo vas a disfrutar. Y todas esas cosas que no hagas, estás pateando, te las tenés que hacer igualmente después en tu casa, o sea, es literalmente perder tiempo por perder. La otra opción, ¿cuál es? Con respeto y sin molestar, ignorar al profesor para ponerte a hacer otra cosa. O sea, está bien, no le das bola, sacás el cuaderno de otra materia y te pones a hacer ejercicio. Vas a aprovechar no cada hora, sino cada minuto dentro de la universidad. O sea, o estás descansando, charlando capaz, o estás prestando atención o adelantando, resumiendo otra materia. Entonces nunca llegas a estar con el celular de decir estoy perdiendo tiempo o vine acá al pedo, sino que te pones a hacer lo que tenés que hacer. Muchas veces vas a ir y vas a decir ¿para qué vine? Bueno, en esos momentos de ¿para qué vine? Es para ponerte a hacer estas cosas. Es mucho más entretenido porque estás con el celular, porque estás aburrido por lo menos con esto. Está bien, no es que te vas a cagar de risa haciendo ejercicio, pero es más productivo y no sé, tenés algo para hacer. Y lo más importante, tenés tiempo libre al salir. O sea, vos vas a terminar la clase y capaz los 40 minutos de microdosis diaria que dije antes, capaz los cumpliste, capaz ya hiciste más de una hora de estudio si te pusiste a leer, a resumir, a adelantar ejercicios. Entonces tenés tiempo libre, literalmente, gratis. Así que, ¿por qué desaprovecharlo? Y antes de seguir, si tu objetivo es estudiar la mitad de tiempo y sacarte mejores notas y sobre todo aprovechar al máximo todos estos años que tenés en la universidad, si querés resultados lo antes posible, te invito a que te fijes el primer link de la descripción que estoy seguro que te va a gustar, el protocolo exacto para conseguir eso que querés y que me permitió a mí sacar estas notas y por suerte tener mucho más tiempo libre para aprovechar todos los días dentro de la cursada. Entonces, ¿cómo aplicar todo hoy? Primero, definí tu hora fija de microdosis diaria, que sea fija, o sea, inamovible, pero totalmente bloqueada de cualquier otro compromiso, en el mismo lugar y a la misma hora. Y en una hora no es decir voy a estudiar a la tarde. A la hora es decir, a las 5 de la tarde, todos los días, en mi pieza, en la biblioteca, en el comedor, voy a estudiar 40 minutos, una hora, media hora, 20 minutos incluso, como para arrancar el hábito. Pero media hora, 40 minutos, me parece un tiempo ya ideal para todos los días refrescar conocimientos, quizá ver lo mismo que viste en clase, repasarlo y hacer el resumen o adelantar la clase siguiente, ahí lo ves vos. Pero que sean 40 minutos productivos dedicados al estudio o a la universidad en general. Sí o sí, usa un cronómetro. Esto me parece claro, o sea, yo te podría decir mil cosas, de cerrar la puerta, de esconderte el celular, que también deberías, pero me parece que lo más importante y más fácil es usar un cronómetro. Si vos te pones un cronómetro, que pausás cada vez que te interrumpís este estudio, o sea, si te levantás a armarte, no sé, un mate, al baño, o te llaman, o cualquier cosa, pausá el cronómetro y una vez que vuelvas a hacer el estudio, vuelvas a leer, a escribir, a resolver, ahí volvés a despausarlo y seguís los 40 minutos. ¿Por qué? Porque así te vas a asegurar 40 minutos reales. Y seguramente 40 minutos reales pasen en una hora, porque 20 minutos serán de distracciones, que estás, no sé, buscando un apunte, sacando punto en lápiz, no sé. Pero te aseguras 40 minutos reales y 40 minutos de calidad todos los días, se pasan volando y te aseguro que si lo haces con un cronómetro, además vas a tener la presión de decir, mientras esa cosa esté contando, yo voy a estar concentrado, o sea, no te dan ganas de distraerte. Y si te distraes, lo pausas. Entonces, estás mucho más concentrado, aprovechás mejor las horas y tenés más conciencia sobre el tiempo real que estuviste estudiando. Segundo, es aprovechar el apalancamiento cognitivo. Si no tenés un grupo de estudio, sin excusa, porque no cuesta nada, conoce a la gente de tu clase. Estoy seguro porque tiene que haber una persona, por lo menos, en cada materia que sea mejor que vos. Y no solamente hablarles, obviamente, porque querés aprovecharte de que te expliquen, sino de buena onda, de hacer amigos, de conocer gente de calidad, de otros estudiantes que se preocupen tanto como vos y que te puedan dar una mano y, por qué no, obviamente también ser amigos fuera del ámbito académico. La mayoría de la gente, como le digo a mi hermano más chico, al final me sorprendió, suele ser más copada de lo que esperás, de decir, vas a hablar y te ayudan o puedes preguntar cosas y nada, se involucran mucho y siento que hay mucho compañerismo en todo el ámbito académico y mucho más en la universidad. Y si ya tenés un grupo de estudio, sin excusa, mandales un WhatsApp o escribiles o la próxima vez que los veas, decirles, che, ¿qué vas a estudiar esta semana? Yo voy a estudiar esto, ¿querés que después nos expliquemos, no sé qué? O vos me decís por dónde empezar. Entonces, de una manera más explícita, más organizada, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que si, no sé, Juan estudia X, yo estudiando Z, podamos complementarnos para aprovechar esas horas de los dos? Y así tener una sinergia mucho mayor y, como dije, aprovechar las horas muchísimo mejor. Y no por último, por penúltimo, prepara tu plan de escape. ¿Qué vas a hacer en esos tiempos muertos? Ya estoy seguro que ya reconociste y que tenés pensado para esta semana, quizá mañana o quizá hoy mismo que tuviste. Pensá qué materia vas a adelantar, qué ejercicio. Por dos motivos. Primero, porque te pone mucho más en predisposición de hacerlo. O sea, si vos ya pensaste, bueno, la próxima vez que X profe llegue tarde, que siempre llega tarde, o que se pone a hablar, o que se pone a ver la compu sin hacer nada, voy a adelantar, no sé, ejercicios de física. Y ya lo tenés pensado.
Eso hace que sea mucho más probable que lo hagas. Y además, y este paso es muy importante, acordate de poner en la mochila lo que te haga falta, porque ya me pasó, de estar en clase y decir, tengo unas ganas de irme terribles y no puedo hacer nada porque tendría que estar haciendo física y no traje la calculadora, no traje el cuaderno o no traje X y no puedo hacerlo. Entonces, acordate de poner la mochila y pensalo bien, así ya tenés más claridad a la hora de decir, bueno, estoy al pedo, me pongo a hacer esto, así me ahorro y no lo hago en mi casa. Y ahora sí, por último, te recomiendo que aproveches todos estos recursos y plantillas míos para que sea más fácil implementar todo esto. Solamente mándame la palabra Kit por Instagram, que tenés el link en la descripción, y te mando todas estas cosas que ni tengo ganas de leerlas, para que sea mucho más fácil implementar esto y más técnicas para lo mismo. Poder estudiar menos horas, más temas, aprovechar mejor tus horas y sobre todo tener más tiempo libre para disfrutar un poco más la cursada y que no sea tan aplastante la carga horaria y todo lo que implica estar cursando la universidad. Entonces, para terminar, espero que te haya servido y por sobre todas las cosas, no te olvides de disfrutar del proceso.